Qué privilegio en esta ocasión una vez más poderte saludar a través de este medio, de la señal del canal 38. Una oportunidad y un privilegio que tenemos de parte de Dios de poder interactuar y compartir a través de esta mesa de diálogo que es un púlpito del aire, a través de esta señal, la palabra maravillosa, poderosa de parte de Dios. Te doy la bienvenida en esta ocasión al programa Unidos en el Amor de Cristo, tu amigo, tu servidor, pastor Tony Morales, pastor de la Iglesia Cristiana Palabra y Poder. Quiero saludar al pastor Joel Saldaña, es el presidente de la Alianza Ministerial Evangélica que venimos a representar tan gustosamente en esta ocasión, y a todos los pastores, todas las pastoras, ministros, siervos de Dios que pertenecen a la Alianza, y a aquellos que no lo pertenecen. Queremos hacerle una invitación muy cordial y tenemos una gran confraternidad en la Alianza. Sí, nos amamos, estamos al pendiente unos de otros, y de verdad nos daría mucho gusto tenerle por ahí en nuestras reuniones. Estoy al lado de siervos de Dios, pastores de gran peso en la ciudad, y quiero darle la bienvenida, que ellos se presenten también. Ellos van a estar aquí también compartiendo la palabra del Señor. Pues muy buenos días, queridos hermanos. Qué privilegio poder estar una vez más aquí en este canal que lleva tanta bendición, no solamente a esta ciudad del Paso, sino también allá a Ciudad Juárez y puntos donde se está viendo este canal. Gracias a Dios por recibirnos en su hogar. Yo soy la pastora Elizabeth Avendaño. Vengo de Comunidad Cristiana Amigos en Cristo, y es un placer poder llegar a sus hogares. Espero que el tema que traemos en esta mañana sea de mucha bendición para tu vida. Dios tiene grandes planes para la iglesia, y en esta mañana vamos a tocar algún punto de esto. Dios te bendiga. Sí, buenos días. Pues yo aprovecho para pedirle al Espíritu Santo que pueda obrar en tu corazón, para que en estos pequeños minutos, porque en realidad 55 minutos es muy rápido, pero que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón, para que lo que salga de nuestra boca por la voluntad de Dios se anide en tu corazón y puedas tener una alternativa diferente, un renuevo para tu vida, y que te quedes al final de cuentas con una esperanza que Dios es más grande que tus problemas y que Dios te ama. Gracias. Así es, pues es un honor, pastores Avendaño, es un honor compartir la palabra con ustedes. Me recalcó mucho, ayer tuvimos una reunión de la Alianza, ¿verdad? De los pastores, estuvimos allá en el seminario Todas las Naciones, allá rumbo al Valle de Ciudad Juárez, y de verdad una confraternidad y el amor entre los siervos de Dios, las siervas de Dios, y me recargó mucho el pastor Joel, presidente de la Alianza, pues que le invitáramos, que se uniera, que viniera a ser parte y que nos conociera y viera el gran ambiente que hay ahí entre nosotros, entre los pastores. Cada 15 días estamos teniendo reuniones en diferentes lugares, diferentes congregaciones aquí, así que pues cumpliendo con esa comisión que me dan, pero haciéndolo con mucho gusto, y un gran honor para mí invitarte, a ti que eres siervo de Dios, que estás pastoreando una iglesia, es un ministro, es un evangelista. Ven, conoce el ambiente que tenemos en la Alianza Ministerial Evangélica. Bueno, partiendo de esto, pues vamos a compartir. Tenemos una palabra de parte del Señor para ustedes. Creo que Dios les va a edificar, creo que Dios les va a hablar. Por ahí, aprovechando también, abajo de tu monitor, de tu televisión o de tu computadora, ahí hay una cintilla color azul, hay un número telefónico donde nos puedes marcar con toda confianza. Es gratis la llamada. Ahí hay gente que te puede atender, está lista esa persona para darte una palabra, un consejo, para orar por esa necesidad. Ahorita al final de este programa vamos a estar orando por tu necesidad, y creemos y estamos seguros, los que estamos aquí en este lugar, que Dios va a hacer un milagro en esta ocasión en tu vida, en tu familia, en tus finanzas, o en cualquier área que tú estés ahorita urgentemente necesitando la mano de Dios moviéndote en tu vida. Se habla hoy en día, se está hablando mucho de los acontecimientos, pastores, que están ocurriendo alrededor de todo el mundo. Escuchamos lo que está pasando con esta cuestión en Siria, ¿verdad? La migración de miles y miles de personas, todo lo que está sucediendo a nuestro país, en nuestra amada nación, México, acá en Estados Unidos y en diferentes puntos del orbe. Y por ahí, pues mucha gente nace o renace un sentimiento de temor, de miedo, y pues nosotros, la iglesia del Señor, es cuando más tenemos que levantar la voz
en el sentido de que es el momento de que la iglesia nos levantemos, y precisamente de eso queremos hablar, características que el pueblo de Dios ante estas circunstancias que se están viviendo el día de hoy, tiene que tener el pueblo de Dios. Definitivamente tenemos que ser una iglesia llena del poder de Dios, definitivamente tenemos que ser una iglesia poderosísima, guiada por la mano del Señor, y nos vamos a enfocar por ahí en la vida de este hombre llamado Enoc. Es uno de los patriarcas, uno de los hombres a considerar mucho, porque el ejemplo y el testimonio de él tiene mucho que hablarnos. Dice la Biblia que Enoc pues no vio muerte, fue traspuesto. En la carta de Judas dice 3 veces la palabra traspuesto, en el libro de Hebreos, la carta de Hebreos dice 3 veces la palabra fue traspuesto, es decir, fue pasado de una condición a otra, fue pasado de la dimensión terrenal a la dimensión celestial, no vio muerte. Y el testimonio de él nos podrá decir, y tiene una similitud y un simbolismo muy grande en cuanto a la manera que la iglesia tiene que reaccionar hoy en día a los acontecimientos que se están dando. La palabra Enoc significa consagrado y dedicado. Ponga atención a lo que le voy a decir en esta hora. Dedicado y consagrado. Si hubo un factor primordial por el cual Enoc fue traspuesto, fue llevado a un lugar mejor, fue precisamente esa, de que Enoc vivió una vida dedicada, consagrada y apartada a Dios. Cuando Dios pone un número, le pone mucho énfasis a un número en la Biblia, y en este caso en la carta de Judas dice que Enoc fue el séptimo después de Adán. Es decir, vino la generación de Adán, siguió su hijo Set, siguió otro hijo, y Enoc fue el séptimo. Si Dios le está poniendo énfasis a ese número, quiere decir que algo nos quiere decir. El número 7, pastores, es un número... Es un número perfecto. Es el número perfecto y es el número de Dios. Quiere decir que probablemente estamos hablando del top team en la Biblia de cómo vivir una vida cristiana, una vida gloriosa, aún y habiendo acontecimientos terribles alrededor de nosotros. Entonces, ¿cuál es la característica principal que Dios va a ver en su iglesia antes de que su iglesia sea levantada? Una iglesia dedicada, una iglesia consagrada, una iglesia que ama a Dios, una iglesia que sirve a Dios, una iglesia que vive de acuerdo a los principios de la Biblia. Tú que me estás escuchando en esta hora, te lanzo esta palabra de parte del Señor. Dios tiene toda la expectativa, toda la fe de que tú vas a ser levantado, de que tú vas a empezar a vivir una vida consagrada de parte de Dios. Aquel hombre que se fue después de haber entregado los talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a uno le dio 1 solamente, se fue. Pero dice la Biblia que regresó. Yo me lo imagino, pastores, regresando, oyéndose más bien con la expectativa, diciendo, pero un día voy a regresar a que me den rendición de cuentas, y espero que con los talentos y los dones que les he dado hayan hecho cosas grandes. Y yo sé que cuando Cristo venga, porque Cristo viene, de que viene, hay quien lo tiene por tardanza, ¿verdad? Dice la Biblia, hay quien lo tiene por tardanza, pero Cristo viene. Nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado regalos, nos ha dado capacidad, nos ha ungido. A ti te ha dado capacidad impresionante. Él regresa un día y con la expectativa de que lo que ha puesto en nuestras manos, a través de ello, hayamos hecho cosas grandes en esta tierra, cosas maravillosas de parte del Señor. Entonces, la primera característica que encontramos en esta persona es una vida dedicada y consagrada, y la similitud es, Cristo viene por una iglesia consagrada y dedicada, llena de su poder. Y la segunda, ¿quién nos va a ayudar? El pastor. Sí, la segunda, qué importante es cuando nosotros vemos que Enoc es arrebatado, porque él estaba consagrado, caminaba con Dios. Y importante es que lo que viene del cielo atrae, que es espiritual, que es la presencia de Dios, que es el habitar de Dios, atrae lo espiritual. Por eso Dios nos pide que debemos de ser adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, cuando Enoc es arrebatado, es porque reunía esas características de lo espiritual. Entonces nosotros debemos de levantar una iglesia que a veces, Pastor Tony, a veces para esos temas es un poco delicado, porque estamos hablando de un tema escatológico. Así es. Pero no, debe de ser la escatología, es la doctrina de la enseñanza del devenir de la humanidad y de la iglesia, pero todo centrado en el reino de Jesús y en Jesús. Y cuando no nos apartemos de ahí, todo irá bien.
Cuando ya nos apartamos de ahí, bueno, hay muchas cosas de diferente doctrina, pero a lo que voy es, nosotros debemos de tener o debemos de ser una iglesia que no camina en lo natural, en una emoción. Porque, pues si Dios dice que busca adoradores en espíritu y en verdad, y no logramos nosotros ser en ese caminar hombres espirituales, pues vamos a ser hombres con un cuerpo terrenal, pero no vamos a estar en la presencia de Dios. Así que nosotros contemplemos que Dios, Cristo viene por una iglesia espiritual. Entonces nosotros debemos procurar la espiritualidad y apartarnos cada día de lo emocional. Sí, la emoción es de Dios, en nuestra alma ahí está las emociones, está esa voluntad que hace, ¿verdad? Que nuestra mente piense, que nuestro cuerpo se mueva, pero la emoción es, por eso dicen que nos subió la emoción o nos bajó la emoción. ¿Qué es lo que nos quieren decir con esto? Nos quieren decir que nuestras emociones fluyen en un momento rápido hacia arriba o hacia abajo y nos destabilizan o nos estabilizan, porque las emociones son así. Y nosotros, para que algún día seamos arrebatados, como Enoc fue arrebatado, debemos de ser espirituales. Dice alguien, ¿que no podemos tener emociones? Sí, pero las emociones controladas por el Espíritu Santo. Así que nosotros debemos de ser una iglesia que cada día dedique más su tiempo a estar consagrado en la presencia de Dios, buscar su presencia para que podamos en ese momento entender más cuál es la voluntad de Dios y que seamos entonces esa iglesia cimentada en lo espiritual, porque qué difícil es ver a tanta gente nosotros como pastores, como siervos de Dios, inútiles pero útiles por la misericordia para Dios, cuando alguien no está preparado, que es siervo de Dios, y lo traicionan en la iglesia. Y duele la vida que has dedicado, todo el esfuerzo, tiempo y todo lo que has hecho, y de repente que te traicionan. Y si no eres espiritual, algo va a pasar. ¿Cuánta gente conocemos que ya incluso ni los caminos del Señor está por las traiciones que han tenido? Por eso Dios viene por una iglesia espiritual, para que no menguemos, sino sigamos acrecentando nuestro caminar con mayor fruto, para que entonces estemos preparados para que Él venga y nos arrebate. Así es, entonces podemos hablar que es una iglesia que tiene una experiencia real con Dios. Así es. ¿Sí? De verdad, y bueno, suena poco rasposito, pero de repente como pastores, y no me podrán dejar mentir, ¿verdad? De repente uno se topa con gente que realmente dice uno, pues es que necesitas de verdad conocer a Dios. Una vez una mujer llegó y me dijo, pastor, es que ya no voy a venir a la iglesia porque mi esposo me dejó. Y yo le dije, pero el que te dejó fue tu esposo, Dios no te ha dejado. O sea, ¿por qué la tiene que llevar Dios? Sí, o sea, ¿por qué castigas a Dios, hombre? Sí, entonces, cuando hay alguien que ha tenido de verdad una experiencia con Dios, la vida de verdad ha sido transformada. Así es. Lea a Saulo, tiene una experiencia en el desierto. Se cae, no sé si del caballo, del camello, no sé dónde se cae, pero hay un resplandor, tiene una experiencia y el hombre es transformado totalmente, pastores. Completamente. Es transformado totalmente, de eso estamos hablando. Cristo viene por una iglesia de verdad transformada, con una mentalidad renovada, con una mentalidad diferente. No podemos hablar de que, oye, me entregué al Señor, pero vivo mi vida igual que antes. Pastora, imposible, no. Bueno, vamos a hablar ahorita de una iglesia que camina con Dios. Y Enoc dice la palabra que él caminó con Dios. Enoc tuvo una experiencia a los 65 años, él tenía 65 años. Y ahorita que yo estaba leyendo esto me recordó mi propia experiencia. Yo tenía 35 años cuando yo conocí al Señor. Mi vida antes fue pero en cuanto yo tuve un encuentro con Dios, vino cambio, porque yo no puedo decir que fui transformada inmediatamente. Pero vino un cambio a mi vida que empecé a caminar, me agarré de la mano de Dios. Yo traía una necesidad muy fuerte cuando yo llegué a la iglesia. Y ¿saben qué? Me tomé de esa mano deliciosa de mi Padre Celestial, de Dios, de Jesús. Y hasta ahorita yo puedo decirte que yo voy de la mano con Jesús, yo camino con Él. Pero la iglesia que Dios quiere levantar en estos tiempos es precisamente esa iglesia, no que tenga un cambio, como decía el pastor Tony ahorita, que verdaderamente sea transformada de adentro, de su interior hacia afuera. Que cuando tú hables, mi hermano que me estás escuchando, que pueda salir esa verdad
de Dios por medio de su palabra. La iglesia que Dios quiere para estos tiempos, mis hermanos, es una iglesia, como decía mi esposo, que esté sumergida en su presencia, que verdaderamente busque las cosas del Espíritu. Cuando nosotros hablamos que esta palabra, yo oré ahorita que llegara hasta tu corazón, ahí a tu espíritu, para que tú pudieras recibirla. Y así como Enoc caminó, esa palabra caminó a mí siempre me ha tocado, porque es una senda. Es una senda única que nos lleva a la presencia de Dios. No hay otro. Dice el Señor, yo soy el camino. Y Noé también caminó con Dios. Cuando yo me topé con estas escrituras, creo que son los dos únicos que vienen así, que caminaron así con Dios. Porque yo me estaba recordando ahorita de David. David fue un hombre de Dios y caminó con él, pero no tuvo esa revelación, no fue arrebatado. Estas dos personas yo pienso que fueron tan espirituales, ¿verdad? Tan espirituales, que Dios dijo, estos me los llevo, así como están listos para estar en mi reino. Entonces la iglesia, mis hermanos, debe de estar preparada. Debemos, yo me incluyo, debo de estar preparada para que el Señor pueda venir un día. Y hay promesa, ¿verdad? Dice el Señor que Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, va a hablar, y los muertos en Cristo se van a resucitar, y nosotros, los que hayamos quedado, la iglesia que se haya conservado, la iglesia que se haya purificado, santificado, que haya caminado de la mano de Dios, es la que va a ser arrebatada. Y bueno, yo creo que aquí los que estamos aquí, los tres que estamos aquí, queremos entrar en esa, ¿verdad? En esa dimensión de obediencia, en esa dimensión de búsqueda. Y no lo estamos diciendo nada más así de labios, sino de corazón. Que el Señor, ¿por qué estamos aquí? Porque el Señor cautivó nuestro corazón. ¿Por qué le servimos a Dios? Porque verdaderamente vimos los milagros sobrenaturales que hizo en nuestras vidas, como lo hizo contigo también. Por eso es que buscas a Dios, por eso es que vas a la iglesia. Entonces, qué importante que nosotros en estos días empecemos a buscar de esa manera tan poderosa, porque los días son cortos ya. La venida de Cristo está cerca. Entonces, la iglesia, o sea, nosotros, todo el cuerpo de Cristo, porque es por una iglesia la que va a venir el Señor. No denominación, sino la iglesia, aquella que habla con Dios, aquella que busca su presencia, aquella que verdaderamente tiene un encuentro diario con Dios. Ahorita mi hermano decía el nombre de Pablo, y también Jacob tuvo un encuentro impresionante, pero así, de esa manera, mi hermano, dice que le decía, no te dejo hasta que me bendigas. Yo creo que en estos tiempos, mis hermanos, tenemos que estar así con Dios. Yo no te dejo, Señor, hasta que tú me bendigas. Yo me quiero ir en ese tiempo de arrebatamiento. Yo quiero estar contigo. Sea que muera o sea que viva, yo quiero estar en tu presencia. Entonces, la iglesia que Dios está ahorita animándonos, que quiere, es aquella que camina con Dios, que se toma de la mano, que vamos juntos hacia la cruz. El otro día yo tuve una experiencia con alguien y me dice, es que a ti nada te mueve. Le digo, no, yo tengo una meta, y la meta está enfrente de mí, y es la cruz de Cristo, y nada me va a mover. Ahorita decía mi esposo, a veces son engaños, cosas que pasamos en nuestra vida, porque todo eso nos pule. Las cosas que nosotros pasamos durante toda nuestra vida, que a veces lloramos y sufrimos, pero el Señor nos dice, te estoy puliendo. Entonces, lo más importante es que nosotros nos mantengamos tomados de la mano de Dios. Qué bonito que diga, bueno, Elizabeth caminó con Dios, pero no creo que lo vaya a decir, porque hemos tenido muchos errores, muchos desaciertos, pero es nuestra responsabilidad ahora como iglesia caminar con Dios. Tal vez... Sí, pastor. Perdón. Tal vez tendríamos que ahondar un poquito más en esto de una iglesia que tenga de verdad una experiencia con Dios, que de verdad sea transformada. El libro de Génesis, capítulo 48, habla de que Jacob, ya viejito él, estaba enfermo, tirado en cama, pero Israel se sentó en la cama. Jacob e Israel son los mismos. Y hace la expresión que da en el versículo 1 del capítulo 48 de Génesis, habla de que Jacob estaba enfermo, en cama, acostado, pero Israel se sentó.
Jacob e Israel supuestamente son los mismos, o sea, podrá Jacob estar en el suelo, pero hay un Israel dentro de nosotros que tiene que salir. En cada uno de nosotros hay un Israel, y la palabra Israel significa príncipe, y tiene que levantarse el príncipe que hay en cada uno de nosotros, tiene que levantarse la reina. Digan las mujeres amén. Tiene que levantarse la reina, No toda la, pastora Bendaño, no toda la vida él no caminó con Dios, sino dice que a partir de los 65 años, cuando tuvo una experiencia, nació este hijo llamado Matusalén. A partir de ahí, dice Génesis capítulo 5, a partir de que nace su hijo, a partir de ahí Enoc empezó a caminar con Dios. Quiere decir que durante 65 años, si él hubiera sido cristiano, vivió una vida sin experiencia con Dios. Habrá gente ahorita que viva un cristianismo, pero realmente sin tener una experiencia con Dios. El caso de Enoc me lo dice, 65 años sin caminar con Dios. A los 65, ¿qué pasa con él? Hay una experiencia con Dios. Y por los siguientes 300 años de su vida, ahí él de verdad empieza a caminar con Dios, pastor. Sí, yo creo que es importante esto. Ciertamente estamos mucho enfocando que Dios viene por una iglesia espiritual y lo entendemos bien, pero también debemos de entender que cuando iniciamos en nuestro cristianismo no es así. La verdad es que somos neófitos de la palabra, la carne está en todo su esplendor, pero siempre nosotros los predicadores a veces decimos, bueno, deseamos que este mensaje de la palabra llegue y haga logos en tu entendimiento, pero que luego lo puedas bajar en espíritu y se haga rema en tu corazón. Alguna gente no lo entiende, pero lo que queremos decir es que si nosotros somos espirituales, vamos a entender que nosotros vamos a ir con Dios. Al inicio, por falta de madurez, decimos que Dios ande conmigo y que Señor, estás conmigo. Pero cuando ya entendemos, decimos, no, yo voy con Dios. Y eso es muy diferente. Cuando queremos que Dios venga con nosotros, pues en realidad Él es grande en misericordia y por un tiempo nos dice, está bien, hijo. Ahí en el Éxodo por un tiempo los llevó, después dijo, no, ahora sí, vayan ustedes, ¿verdad? Porque ya habían tenido 40 años de experiencia en el desierto, hoy tendrían que seguir a Josué. Así que así nosotros también debemos de ser una iglesia espiritual madura, que caminemos con Dios. Y no importa, como dice nuestro pastor Tony, nuestra hermana Elizabeth, que no importa cómo esté la situación, pero si nosotros vamos con Dios, todo está solucionado, todo está sujeto a la mano de Dios. Entonces, no es lo mismo caminar con Dios a que Dios camine con nosotros. No. Dice, Enoc caminó con Dios, no dice Dios caminó con Enoc, es muy diferente. Bueno, usted que me está escuchando y si es papá o mamá, me va a entender esto que le voy a decir. Cuando nace el niño, el bebé, y empieza a dar sus primeros pasos, usted va atrás de él, usted va caminando al ritmo del bebé, del niño, que empieza, se cae, se tropieza, ahí va y le levanta. Sí, durante la niñez, usted va detrás de él, pero llega el tiempo donde crece y ya no puede usted andar tras de él. Ahora él en la madurez, escuche lo que estoy diciendo, porque aquí ya metí la palabra madurez. En la madurez, ahora el hijo es el que tiene que seguir al papá. Y el problema, usted lo acaba de decir, ¿verdad? Llegamos a la iglesia y tal vez en la madurez entonces queremos que Dios nos cumpla los caprichos que tenemos, que Dios vaya con nosotros para todos lados, que Dios nos responda a todas las oraciones, pero tiene que llegar un momento en donde nazca esa madurez, ese joven, ese adulto, y allá en la vida espiritual hablando de esto, en donde ya no queramos que se cumplan nuestros caprichitos, sino que ahora cumplamos los caprichos de Dios. Eso es caminar con Dios. A donde Él vaya, yo voy, yo lo sigo. Y ya no me tiene que ir siguiendo mis pasitos, ahora yo sigo sus pasos. Eso es. Otra versión, en la traducción del lenguaje actual, dice lo que es caminar con Dios. Caminar con Dios es obedecerle en todo y creerle en todo. Ah, caray, ahora sí, ahí todos podemos hacer una evaluación, ¿sí? Y ver si realmente estamos caminando con Dios. ¿Le estoy obedeciendo en todo? Hermana, hermano, si no podemos obedecer al que vemos, ¿cómo vamos a pretender obedecer al que no vemos? Sí. Caminar con Dios es obedecerle en todo y creerle en todo. Estamos predicando bien, pastores. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Amén. Ya estamos de regreso una vez más y gracias por tu sintonía. Estamos una vez más aquí, el programa Unidos en el Amor de Cristo.
representando a la Alianza Ministerial Evangélica, y es un honor y un gustote de veras siempre, un privilegio poder comunicarnos a través de este medio y poder llevar una palabra de parte de Dios. Estamos hablando acerca de esto, hay acontecimientos que están sucediendo alrededor de la Tierra, del planeta, en diferentes naciones, y que están causando cierto tipo de temor, de miedo, de incertidumbre en muchas personas, y más que nada lo que estamos enfocando ahorita es que en medio de todo lo que está sucediendo, dice la Biblia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, y eso es algo que la iglesia tiene como responsabilidad, que aun y cuando las cosas se están poniendo negras y oscuras, la iglesia con más razón tiene que tener la autoridad y el poder y el señorío para reflejar la luz en medio de las tinieblas. En medio de lo que está sucediendo hay una iglesia, hay un remanente de Dios sobre la tierra que tiene toda la disposición, y tenemos, y habemos gente por todos lados que tenemos esa disposición de que el poder de Dios sea manifestado a través de la vida de la iglesia. Hemos estado aplicando la vida de Enoc, este patriarca, a que se habla de él ahí en el libro de Génesis, que su similitud y su vida tiene mucho que ver con lo que la iglesia tiene que estar viviendo el día de hoy. Hablamos de que Enoc vivió una vida por lo que es su nombre, y en el Antiguo Testamento el nombre prácticamente era la profecía de la vida de la persona, y Enoc significa dedicado y consagrado, y estamos hablando que el tiempo de hoy es más que propicio para que empecemos a vivir una vida consagrada, dedicada, santa, dedicada al Señor. Otra de las características que hablábamos, pastores, es de que tiene que ser una iglesia que de verdad conoce a Dios. Daniel dice, el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Un pueblo de verdad, una iglesia que conozca a su Dios, que sepa quién es, que no solamente viva por una emoción o por una serie de ritos o por una serie de costumbres, sino realmente por una experiencia personal que hayamos tenido con el Señor. Pastor Roberto. Sí, volviendo un poquito, esto es importante porque por la falta de madurez, cuánta gente se ha extraviado, ha dejado los caminos del Señor. Y me pongo a contemplar, nuestros inicios a veces son muy difíciles, porque puede ser que sea un hombre muy bien puesto económicamente. Entonces su fundamento siempre ha sido las cosas materiales, pero ahora a él le corresponde ir a las espirituales, y tiene que ir menguando el Espíritu Santo en él todas las cosas materiales para llevarlo a ser un hombre, una familia espiritual. Y eso duele. Cuando vivimos nosotros en las cosas materiales y después vamos a vivir en las espirituales, es muy difícil. Yo creo que muchos hombres que servimos a Dios lo hemos pasado por ahí. Pero yo vuelvo un poquito entonces a la experiencia, la madurez que debemos de tener. Y se me recuerda Marcos, aquel discípulo por el cual tienen un poquito de diferencias Pablo y Bernabé, y que en algún momento lo que se menciona ahí, el por qué Pablo no quiere llevar a Marcos, es porque pues en algún momento por falta de madurez dejó el camino, pero después aparece otra vuelta, y cuando aparece ya un nuevo tiempo, ciertamente él dejó por un tiempo el camino, los abandonó, así dice la Escritura, pero ahora está ya con Pablo y Bernabé de nueva cuenta. Y Pablo entonces no lo quiere llevar porque no quiere la experiencia de que los vuelva a dejar. Pero qué importante es ser maduros para continuar nuestro viaje espiritual, porque podemos ver que ahora Marcos, en el devenir de Pablo, es el que le dice, y dile a Marcos que me traiga el capote, que me traiga esto. Es decir, su madurez había llegado de tal manera que era ahora, aunque Pablo no lo había recibido bien en ese distanciamiento con Bernabé, ahora lo tenía como uno de sus pilares en todos lados. Entonces, por eso nosotros debemos ser maduros, una iglesia que camina con Jesús, que camina independientemente que vengan algunas situaciones que nos harán crecer. Ya lo dijimos, todo aquello que venga a nuestra vida lo superamos y nos hace crecer, y lleguemos a tal punto que seamos instrumentos de justicia, como dice la palabra, para alumbrar a aquellos que no conocen al Señor. Bueno, pues estamos aquí nuevamente disfrutando este tiempo, y queremos recordarte que si tú tienes alguna necesidad de oración, aquí abajo hay personas que están dispuestas para tomar tu llamada. Vamos a estar al final orando por todas las peticiones que nos estén llegando aquí a esta mesa. Queremos que tu vida sea bendecida y queremos orar por ustedes. Así es que puedes llamar aquí al canal 38, ahí en la cintilla azul está el número 915-532-8518 para que tú nos puedas llamar. Comunícate con nosotros y nosotros con mucho gusto estaremos orando por ti.
Y continuando con el top de este programa, una iglesia que camina con Dios. Ahorita que el pastor Tony estaba diciendo de la mamá, cómo cuida al bebé, y yo me identifiqué mucho, digo, sí Señor, tú primero vienes a nosotros. Y me vino a mí una escritura de Juan 4, cuando el Señor va a Samaria y se encuentra ahí con una mujer samaritana. Y esta mujer era una mujer especial porque había tenido 5 maridos y el Señor le revela cosas a ella cuando Él está hablando con ella. Pero me gustó mucho el tópico porque digo, Él fue a tomar agua y le pidió agua a esta mujer y ella le dijo, pues ella se accedió, ¿verdad? Accedió a darle agua al Señor. Pero ahí entabló una plática Dios con esta mujer como lo hizo con nosotros en un inicio. Cuando nosotros empezamos a conocer de Dios, Él viene a nuestra vida, nos empieza a llenar, nos empieza a dar palabra y revela, como Él es Dios y Él es lleno del Espíritu. Jesús empezó a sacar cosas de su pasado de esta mujer. Ella quiso desviarle la plática, pero Él le dijo, ve, háblale a tu marido. Y ella dice, se quedó patinando. Dice, pues sí, el marido que tienes ahora tiene 5 y este no es tu marido. Entonces ella verdaderamente creyó, y yo creo que Dios siempre de alguna manera, Él de una manera amorosa nos atrapa y nos revela, porque pues le reveló a ella quién era Él, quién es Dios. Entonces esta mujer fue tan bendecida por haber tenido esa plática con Jesús, y Él le dice, los verdaderos adoradores de ahora en adelante me adorarán en espíritu y en verdad. Y ella corrió por todo su pueblo, dice la Escritura, y empezó a declarar a quién había conocido a Jesús. Entonces, yo sé que tú y yo de alguna manera conocimos a Jesús. Y Él vino a nuestra vida y Él sabía todo nuestro pasado y lo trajo a flote no para avergonzarnos, sino para limpiar nuestra vida. Entonces, y nosotros ahora nos encargamos de difundir su palabra. ¿Por qué? Porque estamos muy agradecidos con aquel que nos limpió, nos tomó de la mano y ahora nosotros podemos caminar con Él. Y la idea es esta, mis hermanos, que yo sé que tú me estás escuchando y estás recordando cosas de que cuando antes de venir a Dios, cómo Dios te trató con tanto amor, te llevó a un lugar donde te trataron de una manera excelente y tú pudiste abrir tu corazón, te entregaste a Cristo y ahora tu vida está cambiada. ¿Y qué es lo que Jesús espera de nosotros? Pues que la iglesia vaya, y así como los discípulos fueron cambiados, fueron transformados y tuvo que venir el Espíritu Santo sobre ellos y tuvieron que salir a esparcir la palabra. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Esa iglesia que Dios quiere que camine con Él y que verdaderamente hable la palabra de verdad. La palabra de verdad ahí en cada hogar donde tú puedas estar llegando, hablando, y Dios viene, porque ahora la palabra es la vida y la vida está en ti. Y cuando nosotros hablamos la palabra es cuando se hace tan real y tan viva en el ser humano que Dios viene a tu vida y te transforma. A ver, pastores Avendaño, me van a ayudar en esto que voy a decir. Sí. Me van a ayudar mucho, claro. bien inteligentes en esto. Si usted que me está viendo y escuchando, fuéramos testigos presenciales del diluvio, imaginen la impresión, no adentro del arca, afuera. Si fuéramos testigos presenciales del diluvio afuera del arca, seríamos testigos no de una muerte, no de 2, no de 100, sino serían los testigos de la muerte de toda la humanidad. Dice la Biblia en la carta a Judas que Enoc fue profeta. Y en el Antiguo Testamento la mayoría de los profetas eran videntes. La palabra vidente la usan mucho allá en México para brujería, pero realmente en el término bíblico es vidente, es decir, lo que profetizaban, lo veían. Entonces, quiere decir que Enoc, ponga atención, Enoc cuando profetizó, él dice, déjame le leo así rápido, dice en la carta de Judas en el capítulo 1, dice, miren, Dios viene acompañado con miles y miles de ángeles. Estoy leyendo la traducción al lenguaje actual. Para castigar a todos los que hicieron el mal y castigará a todos los pecadores que lo insultaron. Está hablando del momento del diluvio.
está profetizando. Y tengo toda la seguridad de que no solamente entonces lo estaba profetizando, sino que lo estaba viendo. Era profeta, dice en la versión que todos tenemos, es profeta. Enoc estaba viendo todo lo que estaba por acontecer. ¿Sabe qué significa el nombre del hijo que tuvo? Matusalén. Matusalén significa cuando muera, entonces vendrá aquello. ¿Vendrá aquello qué? Lo que estaba profetizando, el juicio. Matusalén vivió 960 años aproximadamente. Mire la misericordia de Dios, porque Matusalén era una profecía viviente. Dios, la gracia de Dios, la gracia, darle vida más de 900 años, y mientras tanto había un Noé que predicaba, que venía. Había un Enoc que había profetizado. La iglesia de los últimos tiempos va a ser una iglesia que predica, una iglesia profética que predica. El amor de Dios, sí, el amor de Dios, pero que también Dios es un Dios de justicia. Y alguien dice, ¿podrá ser este tiempo y lo que estamos viendo, los acontecimientos de los últimos días? Hey, entrega tu vida a Cristo. La gracia de Dios se ha extendido. Sí. Se ha extendido. Algunos tienen por tardanza que Él viene, pero Él viene. Pero también tenemos que hablar que llegará día de juicio. Llegará día donde nuestro Dios, la misericordia se agotará y vendrá el juicio de parte de Dios. Esto lo podemos hablar en varias vertientes, porque Dios le dijo a Enoc, hey, tu familia no va a ver la muerte, tu familia no va a ver la miseria, tu familia, tú no vas a ver la miseria, la pobreza, tú no vas a ver la maldad, sino que se va a ver hasta que tu familia ya no esté aquí. Eso es impresionante, pastores. Sí, yo creo que si ahí encuadramos en la profecía, lo profético, y decimos que la escatología es el devenir de los tiempos, y en la iglesia ubicamos la profecía, y aquí a veces hay un poco ahí de problema, porque bueno, la profecía del Espíritu viene a aquellos hombres que están en la presencia de Dios, que buscan a Dios, que ya como mencionamos, que han tenido un encuentro y siguen a Dios. Y yo creo que lo profético, a veces hay algún problema en estos tiempos y en los tiempos pasados, pero como mencionamos, lo escatológico debe estar centrado en el reino, ¿sí? Jesús, que es el reino, ahí no nos vamos a equivocar. Entonces sí, nosotros debemos de compartir siempre el mensaje escatológico para una reflexión, no para meter miedo. Si nosotros aplicamos el mensaje para meter temor al oyente, donde estemos, en la televisión, la radio, ahí en el púlpito, creo que ya eso no concuerda con la palabra. Sí, debemos de llevar lo profético. Jesús viene por una iglesia, ¿sí? Tenemos que estar preparados, pero también una reflexión. Y esa reflexión es que aun cuando seamos tan imperfectos, no será mayor nuestra imperfección que la misericordia que abunde. Dice, acercaos al trono de mi gracia. Entonces, claro, hay que hacer una reflexión y saber que Dios viene por su iglesia, viene por nosotros, pero que esa reflexión nos lleve precisamente a entender que si yo estoy caminando mal, no estoy bajo la voluntad de Dios, no estoy siguiendo a Dios, entonces mi reflexión es, Señor, perdóname. Yo me vuelvo de mi caminar a tu caminar contigo. Así que yo creo que es importante que no venga temor, sino venga una reflexión. Exacto, y no estamos tratando de sembrar absolutamente nada. Cuando la gente veía a Matusalén caminando por donde andaba, ya sabían el significado del nombre de Matusalén. Sí. Matusalén no tenía que hablar, no tenía que decir nada, su solo nombre. La gente decía, cuando se muera, algo va a venir. Cuando era una profecía viviente. ¿Ya más profético? Sí, ya más profético, no se puede vencer, ¿verdad? Que cada persona que servimos a Dios seamos una profecía viviente. Así es. Que cuando nos vean, hey, ese es un hombre bendecido de Dios, y cuidado y que se vaya de esta ciudad, porque si no puede venir juicio de Dios. Y cuidado que las iglesias dejen de predicar, porque si no sobre esta ciudad puede venir juicio de Dios. Es la iglesia de Dios, es el pueblo de Dios el que mantiene que la gracia de Dios se mantenga sobre esta tierra, y que el diablo no pueda hacer lo que él quiere hacer. Es la iglesia, es el pueblo de Dios, lo digo con esta autoridad. Eres tú que me está escuchando, es usted que me está escuchando, que donde posa el Espíritu Santo, que a través de nosotros permitimos que la gracia, la misericordia de Dios, el día que no estemos, el día que Matusalén no estuvo, ese día vino el cumplimiento de esa palabra, vino el diluvio, vino el juicio. El día que no estemos, ese día
pues hay que se queden las construcciones y todo, pues nosotros nos vamos al cielo, ¿verdad? Con el Señor, pastora. Así es. Pero tenemos que estar dispuestos a lo que Dios está hablándonos en este tiempo. Yo sinceramente creo que ya Dios ha tenido mucha misericordia de nosotros, mucha misericordia. Pero vienen días en que nosotros tenemos que acercarnos, tomarnos de la mano de Dios, y como dice aquí en Tesalonicenses, dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, porque dice que el mismo Dios de paz nos santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, o sea, todo nuestro ser debe de guardarse irreprensible hasta la venida del Señor. Entonces, en estos tiempos, el Señor nos ha dado mucho tiempo para que nosotros nos acerquemos a Él, vayamos de su mano caminando como Enoc, pero en este tiempo yo creo que tenemos que reflexionar en nuestra vida, porque Dios también hay una profecía que Él viene pronto por su pueblo. Él viene por aquel que se guarde irreprensible, por aquel que venga, que esté tomado de su mano, busque su voluntad y exprese su palabra a todos aquellos. Entonces, a mí me gustaría mucho ahorita orar por ustedes, los que nos están viendo, en Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y yo creo que en este día voy a orar, hermanos, porque necesitamos esa dirección de Dios, esa sabiduría de Dios y esa inteligencia de Dios. Que el Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús yo oro porque tu presencia divina caiga en cada hogar, Señor. Que tú derrames de tu Espíritu Santo, Señor, y que venga esa palabra de sabiduría, esa dirección divina a cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo, Señor. Esa inteligencia espiritual, que podamos discernir de lo bueno y de lo malo, Señor. Que tú vengas de esa manera tan poderosa a hablar a nuestros corazones, que seamos no cambiados, Señor, sino transformados, y que cuando cada uno de nosotros hablemos, Señor, hablemos tu palabra, que es verdad y que es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas. Que así sea la palabra que sale de cada cristiano, para que todos aquellos, Padre, que están ahorita dudando de tu palabra, que no están comprometidos contigo, vengan a comprometerse, Señor. Señor, yo te doy gracias por cada persona que está aquí en esta audiencia y que está escuchando esta palabra. Son tiempos que tenemos que volvernos a ti, Padre. Y gracias por toda la enseñanza que tú nos das y que está plasmada aquí en las Santas Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta historia de Enoc, en alguna ocasión en una escuela dominical, la maestra se la planteó a los niños y les dijo, a ver, a todos ustedes, mijos, ilústrenme, ahí en una hojita dibujen cómo se imaginan. Entonces un niño se levantó ahí a explicarle todo y dice, mire, maestra, a Dios lo dibujó como un hombre grandote. Y dice el niño, ese hombre grandotote va agarrado de la mano del Enoxito. Va Enoxito, pues era un niño, y va el grandote con Enoxito, ahí van caminando. Entonces el niño dice, maestra, caminaron tanto agarrados dos de la mano, el grandote y Enoxito, que un día el grandote le dice a Enoxito, oye, Enoxito, pues hemos caminado tanto que ya estamos más cerca de mi casa que de la tuya. ¿Qué te parece si te vienes a vivir a mi casa? Y esa es la imaginación de un niño, imagínense. Y esa es la historia también de la iglesia. Necesitamos caminar de la mano del Señor, agarrados de la mano del Señor, dedicados, consagrados. Una iglesia poderosa, una iglesia de fe. No está considerado dentro de los campeones, ¿verdad? De los héroes de la fe, en Hebreos capítulo 11. Por 300 años, él no caminó, por 300 años caminó por fe, siguiendo las pisadas del Señor. Que en estos tiempos, en vez de sembrar miedo, temor, siembre un deseo y un anhelo de conocer más a tu Dios, de conocer más a tu Señor Jesucristo, y te apasione más por predicar profecía. No se asuste mucho, a favor, hablar a favor del Dios grande, del Dios poderoso, del Dios omnipotente, el que nos ha lavado con su sangre preciosa y maravillosa. Pastores, tenemos aquí las peticiones. Pastor Avendaño, ¿cómo no nos dirige? Vamos a orar por las necesidades. Gracias por habernos hablado
Gracias. Un milagro va a suceder de parte del Señor. Pues lo que hemos estado mencionando ante las cámaras, de lo material, de lo natural a lo espiritual. Y lo que hemos estado mencionando de la Escritura nos tiene que llevar ahora a lo espiritual. Donde quiera que estés, en un hospital, ahí en el presidio, donde quiera que estés, Dios está ahí. Es un Dios omnipresente y está contigo. Así es que aquí tenemos las necesidades que hay, que nos han estado hablando y seguramente van a llegar más. Pero así como mi esposo ahorita oró, queremos ahora orar por esa necesidad específica. Pudiéramos leerlas todas, nos faltaría tiempo, pero Dios es un Dios omnisciente. Todo lo sabe. Tú nada más dispón tu corazón, abre ese regalo que Dios te ha dado, ese don de fe, para que puedas recibir el regalo de Dios que en misericordia te lo hace llegar. Padre, en ese momento ponemos ante tu presencia cada una de estas necesidades de tus hijos, Señor, de aquellos que están viendo que quizá no te conocen, pero es tu creación y tu misericordia va más allá, Señor, de lo que nosotros podemos contemplar, que es lo bueno. Te pedimos, Espíritu, que tú vayas y tomes cada una de estas necesidades, Espíritu Santo, y que tú estés en este momento obrando en lo sobrenatural, obrando en un milagro en cada una de estas necesidades. Lo declaramos. Al que tiene algún diagnóstico de muerte, soplamos espíritu de vida y declaramos el Espíritu Santo obrando ahorita, llevando esa vida a ese cuerpo. Y Señor, declaramos, hecho está, que tú has obrado en cada una de estas necesidades que te hemos puesto ante tu presencia, sabiendo que estamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahorita, Pastor Tony, que mencionabas el evento de los niños, nosotros tomamos, antes de ir a la reunión, tomamos nuestro tiempo de oración, celebramos la Cena del Señor, y entré y de repente vi, ahí en el salón de los niños es donde nos metemos, y ahí vi la fe, algo de la fe decía, la fe no es que las cosas vayan a ser fáciles, sino que a través de la fe se van a hacer, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que acabo de decir ahorita, a esa inocencia también hacia nosotros, así es, nosotros tenemos que contemplar que Dios va a venir por una iglesia poderosa, una iglesia que lleva autoridad. Esa iglesia es la que Dios está esperando para que Él venga por nosotros. Entonces yo creo que nosotros debemos de tener ahora la fe puesta en la acción. Hay que ir a la presencia de Dios, hay que ir al servicio de Dios y caminar, ¿verdad? Como Enoc, para que también nosotros seamos arrebatados, ¿verdad, Pastor? Así es. Ha sido un gusto bien grande que nos hayas sintonizado. 2 minutos son los que nos restan, solamente para despedirnos, para agradecerte el tiempo, la oportunidad. Sin lugar a dudas, sé que hay gente que Dios le ha estado hablando, que Dios le habló en esta hora, y sin lugar a dudas también creemos que un milagro de parte de Dios. Gracias, tu amigo, tu servidor, Pastor Tony Morales. Yo me despido de ti. Es un honor, ojalá podamos en otra ocasión interactuar de esta forma, y también pues brindo la oportunidad, ha sido un honor, pastores, estar compartiendo la palabra con ustedes. Bueno, pues queridos hermanos, nos despedimos. Qué privilegio poder llegar hasta tu casa. Bendigo este canal porque podemos llegar hasta donde estás tú ahí en tu casita a gusto. Te bendigo y declaro que hay cosas hermosas que están por venir. Profetizamos que Dios tiene tanta misericordia y bendice tu hogar. Yo bendigo tu hogar, tu familia, tus hijos, y espero muy pronto volver a estar aquí en este lugar para bendecirlos en el nombre de Jesús. Y bueno, contemplamos que Dios viene por una iglesia consagrada y dedicada. Así que seamos parte de esa iglesia, y yo nada más quiero abundar gratitud a Dios, al pastor que nos ha invitado, que ha tenido la atención de invitarnos, y lo único que deseamos es que tú estés bien en la esperanza que es Jesucristo, y que sepas que Dios te ama más de lo que tú puedes contemplar, y les amamos. De verdad, gracias. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones, bendiciones y bendiciones.